exasambleísta Andrea González Nader integra el binomio presidencial junto a Fernando Villavicencio. Ambos corren la carrera electoral por la alianza Gente Buena y Construye. ¿Cómo van a gestionar un gobierno que durará alrededor de 1 año y medio nada más? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Andrea González Nader, precandidata a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, María Fernanda. No, mi nombre es Gisela. Gisela Bayona es mi nombre. Yo no fui asambleísta nacional. Mi nombre es Gisela Bayona. Perdón, Gisela. Sí, ¿cómo está? Cuéntenos un poco cuáles serían entonces los ejes de gestión para un gobierno que no durará más de 1 año y medio. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. Yo estuve candidata para asambleísta nacional, pero nunca he sido asambleísta nacional. Participé con Fernando. Esta es mi tercera participación en una elección popular. Y los ejes de trabajo de 1 año y medio que hemos presentado junto con Fernando Villavicencio van de la mano de devolverle la seguridad al país. Parte de poder tener más puestos en los empleos y asegurar que las empresas puedan seguir dando los empleos que se necesitan y de una manera sostenible a nivel económico, también blindarlos del flujo que tienen las empresas del dinero de lavado que no les permite competir de manera sana y de manera justa a las empresas que no reciben estos créditos, pues del tema de lavado de activos, que tantos impactos causan en la economía local. También hablamos de recuperar el tema del dominio de extinción, de la extinción de dominio, para poder así recolectar y recaudar todo lo robado en los fondos y así un poco limpiar el sistema judicial del tema de la corrupción. Sí, esto sin dejar al lado el tema tan importante del desarrollo sostenible, porque si bien a nuestros jóvenes los están apadrinando estas narcoestructuras internacionales para que ya militen prácticamente dentro de estas organizaciones delincuenciales que tienen bases en México, es necesario darles una oportunidad también de desarrollo. Y ahí es donde entra la propuesta de desarrollo sostenible, que no desampara a nuestros jóvenes, sino que más bien trata de competir justamente con esta narcodelincuencia que está prácticamente ya en todos lados del país. Según las encuestas de opinión, Andrea, según las encuestas de opinión, la principal preocupación de los ecuatorianos en este momento es los altos índices de inseguridad. ¿Tienen ya un plan estructurado para la gestión de la seguridad en el país? Sí, por supuesto. Fernando Villavicencio es el único asambleísta que persiguió la corrupción y que gracias a él se encuentra prófugo en este momento el líder de toda esta estructura narcodelincuencial. Creo que es el único de los candidatos que ya ha combatido la corrupción y de manera eficiente y demostrada en este país. Así que creo que no podríamos estar con una persona que podría llevarnos de la mejor manera. Obviamente se necesita de la inteligencia y de armar a nuestras fuerzas, tanto militares como los policiales, que necesitan de muchos más recursos, inteligencia y de preparación para poder luchar con esta guerra contra el terrorismo y la narcodelincuencia. ¿Y con qué equipo van a contar para que su gobierno pueda trabajar en el tema de seguridad? Se cortó el audio. Le preguntaba que con qué equipo van a contar para hacer realidad esta lucha contra la delincuencia, que es la primera preocupación de los ecuatorianos. Sobre todo le pregunto esto considerando que un gobierno de transición no puede esperar a llegar al poder para comenzar a gestionar su equipo, ¿no? Sobre la seguridad, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, entiendo que busca participar como candidato a la Asamblea en las elecciones anticipadas del 20 de agosto por el movimiento Construye, el movimiento que le auspicia a usted también, a pesar de que fue censurado por este poder del Estado, por la Asamblea Nacional hace 4 meses. La gestión de seguridad es tan importante para el binomio de Construye que han optado por apoyar la candidatura de un exministro que fue sancionado. Pues claro, Patricio Carrillo es la persona que va a liderar desde la Asamblea, que ha sido el pie del zapato de los últimos gobiernos justamente y quienes han secuestrado la seguridad del país. Y creo que es una persona que ha demostrado que sabe dónde está la delincuencia, que sabe cómo combatirla. Si bien él estuvo censurado por la Asamblea Nacional, eso no es un impedimento para que él participe, porque esto no es un cargo público, sino una elección popular. Entonces, ¿usted considera que es coherente contar en sus filas con el ministro que manejó la seguridad en la peor crisis de violencia de la historia contemporánea del Ecuador y que fue sancionado por ello? Me parece coherente, sí.
Ok. Pero usted dice que él va a participar por un cargo de elección popular, que no es un cargo público. Entonces, ¿qué es un cargo de asambleísta? ¿No es un cargo público? Es un cargo de elección popular porque tienes que pasar por una papeleta y que te escojan. Es diferente a un cargo público que puede ser puesto por necesidad del GAT en ese momento, o las diferentes figuras con las cuales tú puedes hacer un cargo público que jamás necesitan de una elección popular. Pero un cargo de elección popular es necesariamente un cargo público. ¿Quién paga el salario de un funcionario de elección popular? No, lo que te estoy explicando un poco es el tema de las leyes. ¿Qué significa una censura? Significa que tú no puedes optar en un cargo público, que no es lo mismo que en una votación popular. Estoy un poco marcando la diferencia de qué es lo que se censura. A ver, aquí tengo, dice, la censura implica para un exfuncionario que no podrá volver a ejercer cargo público por 2 años según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No obstante, como usted lo menciona también, Carrillo mencionó que esto no le impide participar en la contienda electoral. Yo no estoy optando por un cargo público, yo estoy presentando una candidatura y es aceptado para una elección popular. Y es el pueblo ecuatoriano, lo mismo que usted acaba de decir, el que lo elegirá, ¿no? Pero ¿la ley establece una diferencia entre esos dos? Tengo entendido que sí, y es por eso que el CNE no presenta ningún impedimento para que el general Carrillo sea quien encabeza la lista de asambleístas. Y le hago esta pregunta porque hay muchas críticas al respecto, sobre todo porque muchos politólogos, sobre todo, y gente común habla de que no tendría mucha coherencia las críticas al correísmo por intentar postular a Jorge Glass a la presidencia aun cuando perdió sus derechos políticos, mientras que apoyan la candidatura de Patricio Carrillo, quien fue censurado y no debería ocupar un puesto público por 2 años. Por eso le pregunto, ¿no? Porque unen estas dos situaciones. ¿Usted no cree que es igual? No, me parece totalmente difícil de comparar una persona que está juzgada por el tema de corrupción, como lo es el señor Glass, comparado con Carrillo, que está más bien siendo juzgado por tener mano fuerte en un momento donde realmente se necesitó. Pero es mi opinión y respecto a esto, y obviamente pues el CNE es quien tiene la última palabra, y justamente por eso creo que el candidato Glass no pudo ser inscrito, y a su diferencia, Patricio Carrillo sí. A través de las redes sociales, específicamente en Twitter, Fernando Villavicencio ha fundamentado su campaña en las denuncias de corrupción y el fortalecimiento del Estado frente a los crímenes de cuello blanco, pero además Villavicencio se ha mantenido activo en esta red social también para realizar críticas y muchas veces burlas en contra de sus contrincantes, digamos, en esta campaña electoral. Una de ellas es Luisa González, que es del correísmo también. ¿Usted considera esto, cómo lo ve? Me gustaría saber. Creo que en las competencias electorales siempre hay que destacar las bondades de cada candidato. Lo tradicional en este electorado populista es siempre atacar a los candidatos a los que uno va a competir. No es mi forma de luchar, pero creo que está clarísimo cómo se va a dividir la segunda vuelta en el país. Vamos a tener que escoger entre la libertad o volver a la tiranía, y creo que las opciones son claras en ese sentido. Pero ¿usted no está de acuerdo en esa forma de manejarse en redes sociales? Criticando al contrincante, es decir, usted acaba de decir que no yo va por esa línea. Totalmente, mientras la lucha sea realmente algo que no caiga en la campaña sucia, yo respeto cómo cada quien hace su campaña. ¿Cuál es, usted considera que ustedes se han basado, o bueno, por lo menos Fernando Villavicencio se ha basado mucho en como solventar su campaña en las denuncias de corrupción que él ha hecho durante todo su ejercicio en la Asamblea Nacional? Cuando la preocupación de la ciudadanía va más tal vez por la seguridad y la economía, ¿eso no sería prioritario en vez de seguir manejando su campaña, de la del binomio me refiero, en el trabajo que ha hecho por el tema de corrupción? Claro, Fernando es la única persona que ha puesto al prófugo contra justamente la justicia, que es la principal cabeza de donde entra toda esta corrupción. Creo que sería ingenuo de nuestra parte separar lo que está viviendo ahora en este momento con los delincuentes de cuello blanco a los que persigue Fernando. Si bien necesitamos a nuestros militares y nuestras policías armados y luchando contra los delincuentes de calle, son aquellos narcopolíticos los que le facilitan justamente la salida de los juzgados y que nuestras leyes no sirvan para nada. Entonces, ¿qué más lucha que el único asambleísta que ha puesto de rodillas a la corrupción?
Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, un gusto. Andrea González Nader, precandidata a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio.